a las 8 de la noche, ¿no? A las 8. Ese es a las 8. Y bueno, pues algunos padres aprovechan para traer a sus jóvenes a la explosión juvenil a 7:30 y se quedan a lo que es el curso, ¿verdad? Entonces estás cordialmente todos invitados. Amén. Bueno, pues vamos a orar, gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de estar aquí, Señor. Has sido bueno con nosotros durante esta semana, estos días, Señor. Nos has bendecido de muchas maneras. Sin duda que hemos visto tu mano poderosa y muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero nos has protegido de accidentes, nos has guardado de algo malo, Señor. Pero queremos agradecerte por esa bendición y por tu protección. Pero también agradecerte por la oportunidad de estar aquí en esta tarde, Señor. Hemos adorado tu nombre por medio de la alabanza, de la música, de los cánticos. Hoy queremos adorarte, Señor, por medio de nuestra atención, poniendo nuestra atención a tu palabra, sabiendo que tu palabra es viva, que es eficaz, que tu palabra puede transformar nuestro corazón. Queremos ser cambiados, transformados, bendecidos, Padre. Háblanos hoy. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. Ayúdanos. Acuérdate que somos polvo, Señor. Te necesitamos. Sin ti, Padre, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Tu Espíritu Santo nos ministre en esta tarde. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos decimos, acompáñeme por favor al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Hay una palabra de Dios para nosotros. Lucas 22, versículo 31. Vamos a leer esa parte de la escritura hasta el versículo 34. Y bueno, pues ustedes al leer se van a dar cuenta de que vamos a hablar. Amén. Leamos juntos, por favor. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. A ver, acompáñame. ¿Sí me pueden ayudar? Levante su voz. Dijo también el Señor: Simón, Simón, no está hablando así como cholo, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve con este gallo? Digo, con este Pedro. Simón, Simón. Y hay una palabra que da título al mensaje que quiero compartir. Dice en la primera parte, donde Jesús le dijo a Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué será eso, verdad? Repítalo conmigo: zarandearos como a trigo. Muy bien. ¿De qué está hablando? De hecho, como se manejaban las cosechas en aquel tiempo, recogían el trigo y luego con animales los pisaban, y después de pisarlo recogían el trigo, el grano revuelto con la paja, y luego hacían algo similar como lo que están haciendo ahí, ¿verdad? Que era una zaranda. Echaban como un tipo cribo, ¿verdad? Echaban el trigo junto con la paja, ¿verdad? Y luego lo movían para que saliera el trigo. Entonces el trigo caía y solamente quedaba la paja. Era una forma de limpiar o separar el trigo de la paja, ¿verdad? Entonces cuando Jesús estaba refiriendo a esta escritura, ¿verdad? Estaba diciendo que, fíjese, hay varias cosas interesantes aquí. Dice que Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Se está refiriendo a eso: zarandear, mover, como decimos, estrujar, agitar, ¿verdad? Menear, sacudir, ¿sí? Me llama la atención algunas cosas, porque eso aplica para nosotros también. Es la forma en como Dios trabaja. Porque me llama la atención de que, aunque Dios sabía que los discípulos iban a ser zarandeados o iban a ser agitados o sacudidos, me llama la atención algo muy interesante que dice, el Señor le dice a Pedro: Satanás los ha pedido. En otras palabras, le está diciendo:
Satanás hasta ha pedido permiso para zarandearlos. Y eso tiene gran relevancia para nuestras vidas, porque la realidad de las cosas es que Dios, de la manera que actúa para con nosotros, o en este caso las luchas o pruebas, o todo lo que el enemigo hace incluso para querer dañarnos, no lo puede hacer sin permiso. O sea que tiene que pedir permiso. Lo vemos en el caso de Job también, ¿verdad? Sé que Job se presentó a Satanás delante de Dios, ¿verdad? Y le dice, hey, ahí está Job. Dios le presume, ¿no has visto a mi siervo Job? Ah, pues que lo tienes bendecido, ¿no? Y Dios le dice, bueno, te voy a dar chance de que hagas esto. Te voy a dar chance a que lo maltrates, te voy a dar chance a que lo enfermes, te voy a dar chance, nomás no destruyas tu vida. O sea que lo que Jesús le estaba permitiendo en esta parte solamente era lo que Satanás podía hacer. Ahora, Dios no es malo, ninguna cosa mala viene de Dios. ¿Estamos? Diga conmigo, Dios es bueno y todo lo bueno proviene de Dios. Dios no es malo, por lo tanto, Él no es portador de cosas malas, aunque permite ciertas cosas muchas veces, porque le da permiso al enemigo, ¿sí? Porque el enemigo es lo que hace. Ahora fíjese bien, el enemigo, Satanás, el adversario, dice que él ha venido para robar, para matar y para destruir. O sea que el propósito de Satanás, del enemigo, de ponernos pruebas, tentaciones y todo, es que destruirnos. Es destruirnos, es la destrucción completa de las personas, las vidas, de las familias, de toda nuestra vida. Pero la intención de Dios de permitir que el enemigo nos sacuda no es que nos perdamos, no es que seamos destruidos. El propósito de Dios es que aún en medio de esa situación que Él permite en su santa y soberana voluntad, es que nosotros seamos fortalecidos, seamos sacudidos. Porque ¿qué ocurre? Vamos al asunto de la zarandeada, ¿verdad? Es que cuando se está zarandeando el trigo, se está separando lo que es la basura de lo que es el fruto, de lo que es la semilla. Entonces ese mismo ejemplo Dios lo usa para con nosotros. Lo que Dios permite, o que a veces seamos zarandeados, le da permiso al enemigo de que nos zarandee, que nos ponga tentaciones, luchas, pruebas y todo esto, es con la finalidad, no que seamos destruidos, sino con la finalidad de sacar lo mejor de nosotros, la finalidad de quitar las cosas que nos están afectando, las cosas que son llamadas basura o paja, y que vaya quedando la sustancia. Es en esas situaciones adversas o complicadas donde resalta el verdadero carácter del cristiano. Es ahí donde nos damos cuenta quiénes somos. Es en las zarandeadas. Porque cuando está todo bien, es que a gusto, ¿no? Aleluya, gloria a Dios, y santo, y sentí la presencia de Dios. Pero que cuando no siente nada, que como cuando decimos le está lloviendo sobre mojado, que no siente lo duro y lo tupido, está entre la espada y la pared. ¿Qué más? Dicho es conocido, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, man? En esas situaciones es cuando como cristianos Dios permite para fortalecer nuestro carácter. Como decíamos ahorita, el significado de zarandear es sacudir, es mover violentamente de un lado a otro, agitar. La razón es quitar la suciedad, quitar la basura de aquello que es el fruto, de aquello que es la semilla. Entonces hace una separación, ese proceso de separar la semilla de la paja, el grano que va a alimentar o que se va a sembrar, con la paja que sirve para ser quemada, ¿verdad? Para hacer lumbre. Ahora, lo mismo ocurre en nosotros. El proceso de Dios en nuestra vida, que Dios permite cuando el enemigo nos zarandea. Yo me imagino a Pedro: Simón, el diablo te ha pedido para sanar, Señor, y le dijiste que no, ¿verdad? Porque en cierta manera Jesús sabía las situaciones que iban a enfrentar. Ahora, vamos a revisar quién era Pedro. ¿Sí? Era un discípulo de Jesús, sí. Y generalmente, de hecho, Pedro, el nombre de Pedro, Dios se lo da, ¿verdad? Significa roca, fuerte, o es roca,
una roca pequeña. Jesús es la roca de salvación, pero Pedro le dice, tú eres una roca. Y la palabra Simón significa junco que arrebata el viento. O sea, tenía que ver con su temperamento de doble ánimo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Pedro, usted lo ve en lo largo de la escritura. De repente Pedro era el que andaba, ¿qué pasó? ¿Cuántos son? Y vamos a echarle ganas, ¿no? Pero de repente ahí estaba negando a Jesús o enojado. Pedro era un hombre impulsivo, sí, pero era un hombre de temperamento, sí, un hombre temperamental. Pero su nombre lo indicaba, un hombre de doble ánimo, ¿no? Un junco que mece el viento. O sea, Simón y Pedro. Y en cierta forma Jesús le estaba recordando a Pedro, hey, Pedro, eres humano, acuérdate, yo te puse el nombre Pedro, ¿verdad? Pero en tu corazón todavía tienes ahí el doble ánimo, como que sí, como que no. Y fíjate lo que dice, ¿no? Porque leímos, va a pedir para zarandearlos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Oh, Señor, y si vienen contra ti y hasta yo mismo voy contigo a la cárcel. Ay, Pedro, Simón, me vas a negar 3 veces. En otras palabras, hey, Simón, vas a ser sacudido, te van a zarandear. El enemigo me ha pedido y ¿sabes qué? Le di permiso. Algo va a ocurrir que va a estremecer tu fe. Y yo he orado por ti, yo he pedido al Señor, dice, que tu fe no falte. En otras palabras, yo he preparado las cosas y he rogado al Padre que tu fe no falte, que cuide tu fe. Y esto es, muchas veces nosotros pensamos, o no sé, el evangelio que en ocasiones se predicaba antes, no, venga a los pies de Cristo y todos sus problemas se solucionarán, venga y va a ser color de rosa. Y nada, que de repente se topa color de hormiga, ¿no? El asunto no es así, porque la vida cristiana no nos exime de las situaciones complicadas. Es más, Dios mismo dijo, en este mundo tendrán aflicción. En otras palabras, Satanás es bien pediche, dijo, y cada rato se me presenta para pedirme zarandearte. Ay, Señor, pero es que ¿cuándo va a terminar esta zarandeada, no? Pues hasta que Dios lo permita, nada más. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre, sí, temperamental, pero tenía características muy interesantes. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo, hey, sígueme, y dijo que Pedro dejó sus redes, era pescador, ¿va? Y le siguió. Si algo podemos aprender de todos los discípulos de Jesús, aunque tenían pues eran hombres como nosotros, ¿verdad? Usted y yo. Pero la característica era que cuando Jesús les dijo, sígueme, todos le siguieron. Y es lo que Jesús quiere de nosotros, ¿verdad? Sígueme. Porque no eran hombres que diga usted, pues, wow, como Pablo, ¿no? Hablamos de Pablo, pues era un erudito, Pablo era un acá, digamos ya un hombre muy importante, por así decirlo, ¿no? Y los discípulos, Dios tuvo que trabajar con ellos, transformarlos, pero dijo, sígueme. Pedro era una persona que decidió seguir a Jesús, un hombre como nosotros, estaba casado, tenía su suegra. Dice que por eso negó a Jesús, porque se negó la suegra a Jesús, ¿no? Era un hombre que andaba con Jesús. Cuando Jesús les iba a lavar los pies ahí en la cena, y luego dijo, Pedro, no, yo no, ¿verdad? A mí no me los lavas. Pedro, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame todo, ¿verdad? Andaban en el mar de Galilea y aparece Jesús, ¿verdad? Va caminando sobre el agua. Los discípulos se asustan y le dice Jesús, no temas, yo soy Pedro. Y sale Pedro, ¿verdad? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a su casa. Ven, Pedro, ven para acá. Y se baja Pedro, ¿verdad? Y un valientote. Y va caminando sobre el agua, ¡pum! Y de repente se hundió. Ya cuando vio, ando caminando, ¿no? Y perdió de vista a Jesús, ¿no? Dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Se hundió. Y a veces tenemos esas imágenes de Pedro, y Pedro negó a Jesús. Pedro se hundió. Pero ¿quién más ha caminado sobre el agua aparte de Jesús y Pedro? Entonces nos lleva a la delantera Pedro, ¿no? Ese Pedrito estaba tremendo, pero también ese mismo impulso, carácter le ayudaba. O sea, él hacía así como que lo que pensaba, ¿no? Algo se le vendía, ¿no? Se le venía a la mente y órale. Cuando vienen a arrestar a Jesús, viene Judas, ¿no? Y toda la gente.
Y Pedro saca la espada y ¡pum! Se convierte en el mocha orejas, ¿no? Le corta una oreja a un soldado, ¿no? Está Pedro, el impulsivo. Señor, si vienen contra ti, y sí se la creyó, pero al ratito ya cuando le vi en serio salió corriendo junto con otros, ¿verdad? No, mejor no, y salió corriendo. Ese mismo Pedro, Señor, hasta la muerte, Señor, hasta la cárcel voy contigo. Dice que lo dejaron solo, no quedó nadie de los discípulos. Ay, Pedro, ¿verdad? Escondiéndose. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, allá le dice que le seguía de lejos y fue cuando se cumple la palabra de Jesús, ¿no? Oye, Pedro, tú no eres de aquí, tú eres seguidor de Jesús. No, yo no soy, ¿verdad? Y lo dice que maldijo, no dijo así como que no, yo no soy en el nombre de Jesús. No, dijo tepocates y tantas cosas. No, yo no soy, que te dije que no soy. Ay, Pedro, negando a Jesús 3 veces. Es un hombre como nosotros. Pedro, un personaje singular. Pero después vemos a este mismo Pedro cuando verdaderamente, fíjese la importancia de la intercesión, porque Jesús dice que ora por Pedro. Señor, dijo, Pedro, yo he orado por ti, Señor, para que tu fe no falte. Y cuando Pedro es zarandeado y le falla la fe y le falla al Señor, y podemos decir peca delante de Dios, niega a Jesús, entonces viene la convicción en su corazón. Entonces dice que llora amargamente. Entonces se arrepiente. Y ahí anda Pedro de repente desanimado. Cuando Jesús resucita y está Pedro, ya están pescando, y cuando reconoce que es Jesús, dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. En cierta forma Pedro seguía sintiendo así como la culpa, ¿no? Es que le fallé al Señor, es que lo negué, y no sé, a lo mejor hasta se sentía indigno, ¿verdad? No es que nadie seamos dignos, pero tal vez el sentimiento, no sé, de haber fallado delante de Dios había sido zarandeado por el enemigo, de tal manera que se había vuelto frágil, seguía siendo frágil. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo? Somos zarandeados. Tenemos que entender una cosa, en primer lugar, que somos frágiles, somos polvo. Somos zarandeados. En segundo lugar, acuérdese que arrastramos la naturaleza pecaminosa. La naturaleza carnal se va a inclinar hacia el pecado, hacia lo malo, y vamos a estar luchando con eso. Es que yo soy muy santo, pues sí será, pero va a estar luchando con el pecado. Es que todos le fallamos a Dios, hermano, todos venimos arrastrando esa naturaleza. Mas sin embargo, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dice en Juan capítulo 17, versículo 15. Juan 17, 15. La oración que Jesús hacía al Padre, ¿no? Antes, la última oración podemos decir. Dice, pero yo he rogado, no os ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. En otras palabras, Dios estaba diciendo cuando estaba haciendo esta oración, Padre, yo sé que van a tener complicaciones en este mundo, y yo te ruego que los saques del mundo y decir, bueno, para que no tengas ningún problema, para que no seas zarandeado, tienes que salir de este mundo. Sí. Ya nos convertiríamos en otro planeta, ¿no? No, ¿sabes qué? No los saques del mundo, manténlos ahí, pero sí guárdalos del mal, guárdalos de las tentaciones, porque van a ser zarandeados. Seguramente situaciones en nuestra vida en las que estamos siendo zarandeados o hemos sido zarandeados, muchas veces hemos dudado de Dios. ¿Será que Dios esté con nosotros? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios tenga un plan para conmigo? ¿Por qué estoy enfrentando estas situaciones? Acuérdese que estamos en el mundo. El día que estemos en la presencia de Dios, dice la palabra que ahí ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Nada va a ser glorioso. Para el cristiano lo más hermoso es irse con el Señor, ¿verdad? Es el logro más grande que uno puede tener. Ahora, en la tierra, en este mundo, estamos en este mundo, pues vamos a enfrentar situaciones complicadas, difíciles.
seremos zarandeados como trigo. Pero tenga en cuenta esto: usted y yo no vamos a ser zarandeados, o no vamos a ir más allá de lo que Dios permita en su santa voluntad. En otras palabras, si Dios está permitiendo algo que está ocurriendo en nuestras vidas, es porque lo podemos soportar, porque podemos salir adelante. Quiero mostrarle Mateo 7, 15 y 16. Léalo conmigo. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Siguiente. Dice: y los he traído a tus discípulos. Estamos en Mateo 7, 15. ¿Sí? Ese es Marcos, pero estamos en Mateo 7, 15 y 16. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. En medio de las circunstancias en que somos zarandeados, ¿cuál es el fruto que nosotros estamos llevando? ¿Qué es lo que sale a relucir en nuestra vida, en nuestro corazón? Dice la palabra que Dios no va a permitir más allá de lo que podamos soportar. Pero ¿cuál es el fruto que estamos cuando enfrentamos situaciones? ¿Nos volvemos contra Dios? Dios permite ciertas cosas. Si no estamos firmes podemos caer, pero Dios permite que enfrentemos ciertas cosas. Ahora, la oración que Jesús hacía al Padre es: Señor, dice Simón, yo he rogado al Padre para que su fe no falte. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestras vidas se enfrentan a situaciones? Empieza de momento a flaquear o a fallar nuestra fe. ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios tiene propósito? Oye, pero si me están pasando cosas malas, ¿cómo es posible que Dios permita esta situación? O incluso, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? Y es una pregunta común. Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Y a veces pensamos lo mismo: si Dios existe, ¿por qué me pasan cosas malas? Acuérdese que Dios permite a veces que seamos zarandeados. El propósito es sacar el mejor fruto de nosotros. Quiero llevarles a Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Por qué Dios rogaba que su fe no faltara? Dios sabía que Pedro le iba a fallar, ¿verdad? Que los discípulos le iban a fallar. Dice: mas yo he rogado que tu fe no falte, que no decaiga, que sigas conservando la fe. Lea conmigo el versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice: pero ¿sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe que cuando nos falta la fe, comenzamos a cometer errores tras errores? Cuando empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, dejamos de orar, de leer la palabra, dejamos de asistir a las reuniones, a la iglesia, dejamos de hablar de Cristo, empezamos a descuidar nuestra vida espiritual y por lo tanto nuestra fe va mermando. Y finalmente la vida se puede destruir por la falta de fe. ¿Sabe una cosa? Dios ruega y sigue intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Dios sigue pidiendo que usted siga conservando su fe, porque aún en medio de las circunstancias, y lo vemos en Hebreos 11, que podemos enfrentar a nuestra vida, hay una esperanza, hay un propósito detrás de las situaciones que Dios permite que enfrentemos. En Hebreos 11 usted puede leer todo el capítulo y habla acerca de hombres y mujeres considerados como héroes de la fe en la palabra. Todos enfrentaron circunstancias complicadas, mas sin embargo finalmente Dios les recompensó. Dice que inclusive algunos no alcanzaban a mirar con sus propios ojos la recompensa, mas sin embargo recibieron lo prometido. O sea, Dios cumple sus promesas, eso es seguro.
Está siendo zarandeado, que su fe no falte. Siga creyendo en Dios. Pero es que ¿cómo voy a creer si está pasando algo malo? Siga creyendo en Dios. Las promesas de Dios son firmes, son verdaderas. Dios es bueno, Él es fiel. Si Él ha prometido, lo cumple. No a nuestra manera, no en nuestro tiempo, pero va a cumplir su propósito en su vida. Téngalo por seguro. Tal vez está siendo zarandeado. No se siente nomás el movimiento, ¿verdad? De las cosas. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Quiero que vayamos a Juan 21:15, por favor. Finalmente, Jesús le dice a Simón, le dice a Pedro: Pedro, he orado para que tu fe no falte. Y si vas a ser zarandeado, pero ¿sabes qué? Ya después de que pase todo esto, dice: confirma a tus hermanos. Ahorita lo leemos nuevamente. Pero Juan 21:15 al 19 es una conversación que Pedro tiene con Jesús, y que se trata precisamente de que el desenlace o el propósito del ser zarandeado, ¿no? ¿Qué es lo que Dios, después de todo esto, qué es lo que Dios se propone? Dice el versículo 15, lea conmigo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías o ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habían de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en medio de esta situación de ser zarandeados? Volvemos a Lucas 22, versículo 32. Dice Lucas 22, 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, dice, una vez vuelto, o sea, ya ha pasado este asunto, ¿verdad? La zarandeada, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: hey, Pedro, yo te he levantado con un propósito, te he escogido con un propósito. Vas a ser tentado, vas a ser zarandeado y me vas a fallar. Pero después de que pase todo esto, después de que te arrepientas, regreses y vuelvas delante de Dios, no olvides de que tienes un propósito. ¿Te acuerdas de lo que hablamos? ¿Te acuerdas que platicamos? Apacienta mis ovejas. ¿Te acuerdas que te pregunté que si me amabas? Ok, ese es el propósito por el cual yo te he escogido, Pedro. ¿Me vas a fallar? Sí. ¿Vas a ser zarandeado? Sí. ¿Vas a sufrir tentaciones, pruebas, luchas? Sí. Pero recuerda que tienes un propósito, y esa es la misma palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Tal vez está siendo zarandeado, tal vez el enemigo le ha metido un 4 por ahí. Tal vez el enemigo piensa que el enemigo se ha ensañado con usted y con su vida. ¿Sabe una cosa? Hay un propósito de Dios para su vida. Esa palabra, y vuelto esto, en otras palabras, Dios está diciendo: hey, esto va a pasar. La zarandeada no es eterna. El proceso de sacudir, va a salir lo mejor de ti. Quiero sacar el buen fruto de tu vida. Va a pasar. Ya que pase esto, yo voy a cumplir lo que te he prometido. Tú vas a cumplir el propósito por el que te he llamado. Mis hermanos, Dios lo ha llamado con un propósito. ¿Está siendo zarandeado? Dios tiene un propósito para usted. Y Dios sigue convencido y sigue clamando y sigue intercediendo que su fe no falte. Que su fe no falte. Siga conservando la fe. Dice, ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confía en Dios, crea, Dios tiene lo mejor para usted.
Hay algo que Dios se ha propuesto para su vida. Aleluya. Aún a pesar de la zarandeada, recuerde, si el enemigo le está zarandeando, lo está haciendo con permiso, ¿eh? A los hijos de Dios, a menos de que ande ya, como dice, ande de vago, dice el pastor Mario, ¿no? Anda ya de malcriado y se aleja de Dios, bueno, pues ahí es otro asunto, porque se aleja de la cobertura de Dios. Pero aún así como hijos de Dios, si usted ha sido zarandeado por el enemigo, ha sido tentado, ha caído en la tentación, qué sé yo, ¿verdad? Acuérdese que Dios tiene un propósito para usted, que sea su fe, su convicción. ¿Qué ocurrió con Pedro finalmente? Después de que todo este proceso, llora amargamente, se arrepiente, siente la culpabilidad, Dios se encarga de sanar esa culpabilidad después de que Él resucitó. Vaya y espérenme en el aposento, vaya, ¿verdad? Reúnanse, esperen a que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y sabe que cuando vino el Espíritu Santo sobre su vida, se levanta Pedro, ese Pedro temeroso, aquel Pedro que le estaba negando a Jesús antes, ahora le estaba diciendo: ustedes crucificaron a Jesús. Fíjese qué diferencia, ¿no? Ahora ya no estaba negando a Jesús, ya estaba parándose: ustedes negaron a Jesús. Oye, pero no digan nada porque te pueden encarcelar. Ustedes lo crucificaron y arrepiéntanse y conviértanse. Y les habla de Jesús. Y en la primera, 3,000 personas para el Señor. Era el mismo Pedro. Era el mismo Pedro que había sido zarandeado. En otra ocasión va caminando, van al templo, a la oración, ¿verdad? Y ahí está un paralítico. Dame una limonita. Ya le dijo Pedro: no tengo plata ni oro. No que no oraba, que no tenía lana. No tengo plata ni oro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se pone a brincar el paralítico. Era el mismo Pedro, el zarandeado. Y la Biblia cuenta en los Hechos, que dice que aún cuando Pedro caminaba, pasaba la sombra de Pedro y los enfermos se sanaban. El mismo Pedro, el zarandeado. ¿Acaso no podrá Dios hacer algo especial en su vida? Dijo: pues si lo hizo con Pedro, ¿no podrá con usted? La diferencia es que cuando somos zarandeados, muchos de nosotros nos desmoronamos y a veces no entendemos, perdemos la fe y le fallamos a Dios y nos alejamos. Pero si como Pedro nos arrepentimos, venimos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, hay algo especial que Dios tiene para usted y su familia. Amén. ¿Está siendo zarandeado? No es el único. Volteaba el que estaba a su lado, también él. Yo creo que vamos a cambiar. Centro familiar, ¿qué es? Centro familiar de los zarandeados. Todos enfrentamos situaciones, todos, ¿verdad? ¿Usted piensa que es el único, que es el peor? Voltee para adelante. Voltee para su lado. Estamos en este mundo, el mundo está lleno de maldad, o sea, somos humanos, estamos carnales y nos desviamos. Más que tu fe no falte, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Yo he llegado a una conclusión en mi vida, que no se trata muchas veces de entender los porqués. ¿Por qué esto, señores? ¿Qué por qué? ¿Y por qué? Sino entender que en medio de todo, ¿no?, Dios tiene un propósito. Dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Será verdad? Si Dios lo dejó escrito en su palabra, es que así es. En medio de la zarandeada, algo bueno va a surgir de todo esto. Y terminando esto, dijo el Señor, ¿verdad?, que terminando esto, confirma a tus hermanos, cumple el propósito. Hay un propósito para usted.
ese asunto pasará, sí. Vendrán otros. qué grata noticia, ¿no? Porque así es el enemigo, también el enemigo quiere, pero ¿sabe qué? Lo que Dios permite que el enemigo haga no es para destruirlo, es para sacar lo que no sirve, es para llevarlo a cumplir el propósito, es para llegarlo a algo mejor todavía. ¿De qué manera somos zarandeados? Tentaciones, que a veces fallamos, le caemos. Pedro falló, le negó, ¿verdad? Señor, los discípulos. Situaciones en su vida, cuestiones, familia, en la casa, la salud, la economía, que a veces sentimos que estamos zarandeados. Hay que revisar nuestra vida, hay que revisar, estamos obedeciendo la palabra, estamos siendo fieles a Dios, estamos echándole ganas, aún así sigo zarandeado. Dios va a sacar algo bueno de esta situación. Amén. ¿Le fallamos a Dios? Todos le fallamos. Venga a los pies de Jesús, arrepiéntase. El Espíritu Santo puede transformar nuestra vida, de hacernos de un Pedro, de un Simón, ¿verdad? Que un junco que arrebata el viento, a un Pedro, a una roca firme, sólida, cumpliendo el propósito de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, sí. Yo no conozco por qué está pasando. Yo sé que de alguna manera, ¿sabe qué? No es, Dios permite. Lo malo jamás viene de Dios. Hay cosas que Dios permite, pero en sus propósitos eternos, Dios quiere lo mejor para usted. Hay propósito, recuerda, hay propósito para su vida. ¿Cómo no nos ponemos a cuentas con Dios? Ore a Dios, ore delante de Dios, ore a Dios, hable con Dios. Hoy es un día especial, un día donde usted puede acercarse con confianza delante del trono de gracia. El altar está abierto, puede venir también. Está siendo zarandeado, le aseguro que todos de alguna forma estamos siendo zarandeados. ¿Le ha fallado a Dios? Le aseguro que todos de alguna manera le hemos fallado a Dios. ¿Tiene problemas? Le aseguro que todos tenemos problemas en alguna área. Pero el asunto no termina aquí. La situación, lo que Dios quiere sacar de todo esto es aumentar nuestra fe. Es como el oro, tal vez siendo pasado por el fuego, pero va a salir reluciente. ¿Y qué si Dios no me responde cuando yo quiero? Bueno, Dios tiene su tiempo, Dios tiene la forma de hacer las cosas. Hay una forma especial. A hombres de la Biblia les pasó que dice que muchos de ellos, aunque incluso murieron como mártires, no alcanzaron a ver la promesa. Pero no significa que no Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa en sus generaciones. Las cosas que usted pasa no significa que Dios no le ame, o que Dios esté enojado con usted, o que Dios permite muchas situaciones, muchas veces para corregirnos las cosas que están mal, para quitar la paja, la suciedad de nosotros. ¿Cómo le entregamos nuestra vida al Señor? Véngase, dígale al Señor: aquí está mi vida, Padre, mira mi situación, estoy siendo zarandeado de esta manera, en salud, en la familia, en la economía, en el trabajo. Estoy siendo zarandeado, Señor, con las tentaciones, que no he podido vencer este pecado, esta situación en mi vida, Señor. Hable con Dios, hable con Dios. Dios se compadece de nosotros, Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia de nosotros. Su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. La misericordia de Dios no es misericordia porque no merecemos el castigo, pero en su misericordia Él nos perdona, porque Él es amor, Él es misericordioso. Tal vez mereciéramos la destrucción, pero en su misericordia Dios nos levanta, nos restaura. Y saben que cuando hay esa convicción en nuestra vida, cuando hay esa fe creciente en nuestro corazón, hay recompensa. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creamos en Él, que el que se acerca a Él, dice,
aquellos que guardan su fe, para aquellos que mantengan su fe, no pierda su fe. O si de momento se ha extraviado, ha perdido, no sé, se ha perdido en el camino, se ha desviado su fe, ha desviado su mirada por situaciones que le han acontecido. O díganle: Señor, perdóname, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe en medio de la situación. Yo sé que tienes todo bajo control, yo sé que tú harás, Señor, cosas grandes y maravillosas. Yo sé que tú cumplirás tu propósito en mi vida. Estoy siendo zarandeado, pero Señor, yo sé que es con tu permiso y que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar, que tú estarás conmigo, Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Ayúdanos, Señor. Esta oración se cumple también, Señor. No nos has sacado del mundo, pero sí líbranos del mal, Señor. No nos saques del mundo, líbranos del mal. Ayúdanos a vencer las tentaciones, ayúdanos a vencer el pecado, ayúdanos a vencer las circunstancias que enfrentamos cada día con la confianza en ti, Señor, con la mirada puesta en ti. Yo creo que tú, Señor, puedes y quieres restaurar nuestra vida, nuestro corazón. Restaura vidas, restaura corazones, restaura relaciones, restaura la salud, restaura, Padre, la familia, restaura, Señor, la economía, restaura. Tú eres poderoso, Señor, y aún en medio de ser zarandeados en este mundo, sabemos y estamos seguros que tú cumplirás tu propósito en nuestra vida, Señor. Tú cumplirás tu propósito en nuestra vida, y tus propósitos son de bienestar, tus propósitos son de bien, tus propósitos son grandes, tus promesas son fieles y verdaderas. Tú eres bueno y todo lo bueno proviene de ti, Señor. Toda buena dádiva, todo perfecto, todo regalo bueno proviene de ti, Señor. Hoy recibimos tu palabra, recibimos tus promesas, confiamos en ti, Señor. Declaramos tu gracia sobre nuestras vidas, nos agarramos de tu gracia, Señor. Nos agarramos de tu gracia, sabiendo que sin ti nada podemos hacer, pero contigo, Señor, todo es posible. Contigo, Señor, todo es posible. Levanta, Señor, ayuda. Hoy pedimos que hagas milagros, que hagas prodigios, Señor, milagros de sanidad en el nombre de Jesús sobre los cuerpos enfermos. Reprende toda enfermedad, reprende el devorador, trae bendición, Señor, bendición en abundancia. Tú traes vida, Señor. Aunque seamos zarandeados, traes vida. Hay frutos, Señor, productivos en nosotros. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a cumplir tu propósito, ayúdanos a cumplir, a guardar nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falle, Señor. Seguimos creyendo en ti, seguimos creyendo que hay un propósito, seguimos confiando que hay algo grande, seguimos confiando y creyendo que hay algo especial, seguimos confiando en tus promesas, seguimos confiando en tu propósito para nuestras vidas. Seguimos creyendo, Señor, lo que dice tu palabra. Seguimos creyendo que eres un Dios grande y poderoso. Seguimos creyendo que tú eres bueno. Seguimos creyendo que tú nos amas, que no te has olvidado de nosotros. Seguimos creyendo en tu poder, en tu gracia, en tu amor, oh Padre. Gracias, Jesús. En nombre de Cristo, Señor, ven, Espíritu Santo. Ministra la vida a los corazones. Toma las cargas, las necesidades, Señor. Las depositamos en ti, Señor. Vamos a salir diferentes. Vamos a salir de aquí creyendo. Vamos a salir de aquí, Señor, con una expectativa distinta. Vamos a salir, Señor, confiando en ti. Vamos a salir, Señor, creyendo, Señor, con esperanza, con fe, lleno de tu gracia, Padre. Derrama tu Espíritu Santo sobre tus hijos, sobre tus hijas. Ven a cambiar, a transformar. Eres quien hace la diferencia en nuestras vidas, Padre. Inúndanos de tu poder, inúndanos de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús, cambia, Señor, nuestra mentalidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.
cita que quiero compartir con ustedes. No sé si hay alguien por ahí, que es en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, versículo 13. Está siendo zarandeado, no es el único. Mira lo que dice esa palabra, acompáñeme leyendo, por favor. Dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Diga conmigo: Dios es fiel, hay una salida. Así es. Está siendo zarandeado, puedes soportarlo. Hay victoria en esto, amén. Hay salida. Dios le va a dar la salida, no sé. Confía en Él. Amén. Ponga su mano ahí con su hermano que tiene a su lado. Su hermano que tiene a su lado está siendo zarandeado. Dígale: Señor, que su fe no falte. Dígale, interceda por él como le hizo Jesús, ¿verdad? Señor, que su fe no falte, que muestra la salida, Señor, a la situación. Ven, ore por él. Padre, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, Señor, en diferentes áreas en que están siendo probados, afrontados, Señor. Hay una salida, dale la salida, muéstrale la salida. Rogamos que su fe no falte, que su fe se fortalezca en medio de la situación, Padre, y le muestre la salida. Muéstrale la salida, porque hay una salida. Tú lo dices en tu palabra, Señor. Juntamente con la prueba, la tentación, hay una salida, Padre. Muéstrale la salida, dale la forma, Señor, de resolver el asunto, la situación, de salir adelante de las adversidades que están enfrentándose. Muéstrale la salida, Padre. Muéstrale que su fe no falte, fortalece su fe, Señor. Que estén agarrados siempre de ti, Padre. Bendíceles en su entrar, en su salir. Prospera lo que sus manos emprendan. Guárdales de todo mal, Señor. Ayúdales a salir adelante, Señor, victoriosos de cualquier lucha que enfrenten, Padre. Bendice su vida, su entrar y su salir. Bendice su alacena. Nunca falte alimento en su mesa. La obra de sus manos, su trabajo, oficio, negocio. Prospera lo que has puesto en sus manos. Bendícele en abundancia y derrama tu gracia y favor de una manera especial, Padre, sobre su vida, sobre su familia, Padre. Hoy nos unimos por nuestros hermanos que nos siguen por medio de internet. Sus necesidades y peticiones están en tus manos. Ayuda, Señor, en su necesidad también. Ayúdales. Pedimos también por el grupo de jóvenes, Señor, y líderes que andan en el Juan Mendoza, en la sierra. Pedimos que les traigas con bendición. Guarda su vida de regreso, Señor, y tráeles con bien, Padre, hasta este lugar. Líbrales de peligros, de accidentes, de todos los malos, Señor. En el nombre de Jesús, tráeles en bendición, Padre. Bendice a nuestros amigos que hoy nos han acompañado, nos han visitado. Llena de tu gracia y favor.